Nuestra casa, una antigua morada enclavada en una colina solitaria, se alzaba como una silueta misteriosa contra el cielo nocturno. Cuando mi familia y yo nos mudamos aquí, las historias de la bruja que había habitado esta tierra siglos atrás nos parecían solo cuentos de advertencia. Pero pronto descubrimos que los oscuros secretos del pasado todavía se aferraban a las paredes de nuestra morada, manifestándose de manera terrorífica y persistente. Desde la perspectiva de un testigo directo, deseo compartir la espeluznante saga de cómo nuestra casa se convirtió en el campo de batalla entre lo tangible y lo sobrenatural, entre nuestra familia y la presencia inquietante de la bruja. Mi encuentro con el fantasma de la bruja en casa. Desde que éramos niños, mi hermana y yo siempre habíamos escuchado las historias sobre la antigua casa en la colina. Se decía que estaba embrujada por el espíritu de una bruja malvada que había vivido allí hace siglos. Pero como cualquier niño, pensábamos que eran solo cuentos de miedo para asustarnos. Nunca imaginamos que esas historias se volverían tan reales para nosotros. Hace algunos años, nuestros padres decidieron mudarse a esa casa. Aunque escuchamos las advertencias de los lugareños, no les dimos importancia. Al principio, todo parecía normal. Pero con el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces se encendían y apagaban solas, objetos se movían sin explicación y se oían pasos por el pasillo en la noche. Una noche, mientras dormía en mi habitación, me despertó un escalofrío. Miré hacia la esquina de la habitación y la vi, una figura oscura con ojos brillantes. Sentí un terror inmenso y estaba paralizado. Traté de gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca. La figura se acercó lentamente y sentí una presencia maligna a mi alrededor. Finalmente, pude gritar y mis padres entraron corriendo. Pero cuando encendieron la luz, la figura había desaparecido. Las experiencias extrañas se volvieron más frecuentes. Mi hermana y yo comenzamos a tener pesadillas horribles sobre la bruja. En una ocasión, encontramos un libro antiguo en el ático que hablaba de rituales oscuros y magia negra. Nos dimos cuenta de que debíamos encontrar una manera de liberar a nuestra casa de esta presencia malévola. Investigamos y descubrimos que la bruja había sido condenada por sus crímenes y había jurado venganza antes de morir. Decidimos realizar un ritual para intentar comunicarnos con su espíritu y averiguar qué quería. Reunimos velas y objetos antiguos, y nos adentramos en el sótano, el lugar donde se decía que la bruja realizaba sus rituales. Comenzamos el ritual, recitando palabras en un idioma que apenas entendíamos. De repente, la habitación se llenó de una energía intensa y sentimos una presencia oscura a nuestro alrededor. Los objetos comenzaron a moverse solos y el viento aullaba como si fuera una tormenta. Entonces, la figura de la bruja apareció frente a nosotros, su mirada fija en nosotros con odio. Con voz temblorosa, le pregunté qué quería. Su voz sonó como un susurro escalofriante en el viento: venganza. Nos contó su historia, cómo había sido acusada injustamente y condenada a la muerte. Nos dijo que solo podría encontrar paz si llevábamos a cabo su venganza por ella. Aterrorizados, le explicamos que no podíamos hacer eso, que no queríamos causar daño a nadie. La figura se convirtió en una tormenta de furia y su risa resonó en nuestra mente. Pero de repente, la figura comenzó a desvanecerse y el viento calmó. Había funcionado, habíamos logrado liberarla. Después de esa noche, las experiencias extrañas disminuyeron gradualmente hasta que finalmente cesaron por completo. Aunque la casa seguía teniendo su atmósfera inquietante, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. La bruja finalmente había encontrado su paz y nosotros habíamos sobrevivido a un encuentro con lo desconocido. Pero a veces, cuando el viento aúlla en la noche, aún siento que su presencia está cerca, recordándonos la oscuridad que una vez habitó nuestra casa. Esta historia no termina únicamente con el relato anterior, sino que continúa con el relato de la hermana. Desde que nos mudamos a esa antigua casa en la colina, supe que algo no estaba bien. Mi hermano y yo habíamos oído las historias sobre la bruja que había vivido allí hace siglos, pero yo era la única que tenía un mal presentimiento. Cada noche, mientras dormía en mi habitación,
Sentía una presencia ominosa a mi alrededor, como si alguien me observara. Pero lo peor estaba por venir. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas. Las luces parpadeaban ocasionalmente y a veces escuchaba extraños ruidos por la noche, pero pensé que era solo mi imaginación. Hasta que una noche, mientras estaba sola en la casa, vi una figura oscura moverse por el rincón de mi ojo. Me giré y no había nada allí, pero sentí que no estaba sola. Corrí fuera de la casa y llamé a mi hermano. A medida que pasaban los días, los incidentes extraños se volvieron más intensos. Un día, mientras estaba en la ducha, sentí una mano fría tocar mi hombro, pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. Esa misma noche, mi hermano y yo escuchamos pasos en el pasillo y encontramos la puerta del ático abierta de par en par, a pesar de que nadie había estado allí. Entonces, una noche, mientras estaba sola en mi habitación, vi su figura por primera vez. Una figura vestida de rojo, con ojos oscuros que parecían perforar mi alma. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. La figura se acercó lentamente, su risa resonando en mis oídos como un eco espeluznante. Finalmente, logré gritar y mi hermano corrió a mi habitación, pero cuando encendió la luz, la figura había desaparecido. Investigamos y descubrimos más sobre la bruja que había vivido allí. Se decía que había sido una hechicera oscura que practicaba magia negra y había causado la muerte de muchas personas en el pueblo. Decidimos que necesitábamos enfrentar esta presencia y liberar nuestra casa de su influencia maligna. Reunimos objetos antiguos y velas, y nos dirigimos al ático. Comenzamos un ritual, recitando palabras en un idioma que apenas entendíamos. La habitación se llenó de una energía espeluznante y los objetos comenzaron a moverse solos. De repente, la figura de la bruja apareció frente a nosotros, su mirada llena de odio y desprecio. Con una voz fría y escalofriante, nos habló sobre su condena injusta y cómo había jurado venganza antes de morir. Nos exigió que cumpliéramos su venganza por ella, que hiciéramos su voluntad. Pero nos negamos, sabíamos que no podíamos causar daño a nadie. La figura se retorció de ira y desapareció en un torbellino de oscuridad. Las experiencias extrañas disminuyeron gradualmente después de esa noche. Aunque la casa todavía tenía su atmósfera inquietante, sabíamos que habíamos enfrentado nuestros miedos y liberado a la bruja de su venganza. Pero a veces, cuando el viento sopla a través de las ventanas, aún siento un escalofrío recorrerme la espalda, recordándome la oscuridad que alguna vez habitó nuestra casa. Así culmina la aterradora historia de nuestra casa, un lugar donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja y donde la presencia de la bruja sigue acechando en las sombras. Cada noche, mientras los susurros del viento y los crujidos de la madera nos envuelven, recordamos la advertencia implícita de aquellos que habían conocido esta tierra antes que nosotros. El eco de su miedo nos persigue, una recordación constante de que el pasado nunca muere por completo. Si te has atrevido a adentrarte en este relato escalofriante, te invito a suscribirte al Eco del Miedo, donde encontrarás más historias de terror que te harán cuestionar lo que yace más allá de la luz. Suscríbete ahora para seguir explorando los oscuros rincones del terror y descubrir los secretos más profundos de la noche.